Bueno, gracias a todos por estar acá presentes. En principio, bueno, sé que estaban esperando a nuestro founder, que es Brian Clark. Él realmente tuvo un viaje de último momento, pero de todas formas, nosotros vamos a estar contando un poquito cuál es el propósito de esta presentación, contando un poco sobre tecnología en recursos humanos y hablando también sobre el propósito de Couponstar y cómo se alinea a las organizaciones en este sentido. Así que, Osvaldo, un gusto estar en contacto. ¿Me escuchas bien, no? Luciana, sí, se escucha perfecto, entonces un gusto también tenerte aquí en contacto. Ya estamos aquí con todos los participantes que están esperando poder escuchar tu ponencia. Adelante, entonces ya tienes habilitadas también todas las herramientas para poder difundir todo ello. Bienvenida Excelente, y te dejo la posta. perfecto. Bueno, ahí yo voy a compartirles pantalla, a ver si me lo permite. Lo voy a pasar a modo presentación para que, bueno, ustedes puedan ver la misma. Me dan el ok a ver si se puede ver bien, si se escucha bien. Ahí por el chat, perfecto, buenísimo. Bueno, nosotros vamos a hablar en el día de hoy un poco sobre el impacto de la tecnología en recursos humanos. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de esto hoy en día? Porque justamente nosotros, convocados desde Couponstar, lo que hacemos es trabajar en nuestro día a día con tecnología para potenciar las áreas de recursos humanos y la relación entre las compañías con sus colaboradores, que a final de cuentas es no solamente lo que potencia los procesos hoy en día, sino también los resultados del negocio, y esto es algo que nosotros queremos hacer mucho foco en la presentación. En principio, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Luciana Psenda, yo soy la encargada de marketing de Couponstar. También vamos a tener hoy a Eugenia, que es mi compañera, ella trabaja también en el área de marketing como asistente. Y nosotros, como les decía, somos la compañía líder en programas de beneficios corporativos en Latinoamérica. Y hoy en día estamos operando con 600 compañías que seguramente conocerán a muchas de ellas, como Sony, Samsung, AB InBev, IBM, bueno, compañías de carácter regional que operan en toda Latinoamérica y algunas también tienen presencia en Europa y que buscan cumplir a través de Couponstar la labor de fidelizar y retener el talento dentro de sus compañías. Hoy justamente, como les decía, queremos hablar un poco de lo que es el impacto de la tecnología en recursos humanos y sobre todo cómo en los últimos 3 años se ha visto potenciado el uso de tecnología dentro del área de People y las empresas que se han digitalizado, cómo se han visto beneficiadas. Así que bueno, comencemos con la presentación hablando un poco de lo que es el contexto. Nosotros durante mucho tiempo hemos visto la función de recursos humanos que ha luchado, entre comillas, bajo el peso de lo que se conocía como administración. Recursos humanos se encargaba específicamente de labores como nuevas incorporaciones de personal, cursos de formación, reclamos, altas, bajas de personal, requisitos legales del área, y veíamos que recursos humanos estaba limitado específicamente a la burocracia que suponía dirigir una organización con éxito. Es decir, incorporaban al personal, cumplían con los roles que debían reclutar y a partir de ahí realizaban toda la labor administrativa que ello conllevaba. Entonces, recursos humanos ni siquiera era conocido como gestión de personal, sino que más bien era un departamento que tenía la tarea simplemente de supervisar las labores administrativas. Pero los cambios que se venían generando progresivamente dentro del área se vieron agravados con la llegada de la pandemia. Entonces hubo que hacerle de frente, desde esta área administrativa meramente, a los nuevos desafíos que planteaba un contexto de trabajo totalmente nuevo y distinto. Entonces, de pronto teníamos que gestionar y supervisar el teletrabajo y el crecimiento global de las empresas de manera masiva. Y el área de recursos humanos empieza a perder un poco lo que era este foco meramente administrativo y empezar a afrontar retos más grandes y con ello tener un rol más estratégico dentro de las organizaciones. Al mismo tiempo que tuvo que sí o sí digitalizarse sus procesos de manera total e inmediata.
y hubo un tiempo en el cual no hubo preparación. Nosotros un 15 de marzo nos dijeron, bueno, vamos a recluirnos, nos vamos todos a trabajar de manera 100% remoto. Había algunas compañías que incluso eran disruptivas porque habían planteado ya el teletrabajo, pero muchas de ellas trabajaban 100% de manera presencial, con un horario fijo, y aquí hubo un punto de inflexión en el cual las organizaciones se vieron obligadas a adaptarse para poder seguir operando, y también muchas de ellas crecieron potencialmente con la pandemia. Entonces, acá teníamos un nuevo dilema, ¿no? Seguir colocando el foco en poder desarrollar las tareas administrativas de manera remota, poder seguir fidelizando el talento y así todo seguir potenciando a los colaboradores que estaban operando en un contexto que ellos desconocían y en el cual nosotros teníamos que garantizar su bienestar por sobre un contexto en el cual nosotros estábamos recluidos en el hogar, teníamos condiciones adversas porque teníamos temores, miedos, no sabíamos si íbamos a seguir trabajando en nuestras compañías, qué iba a pasar en el futuro, y las áreas de recursos humanos eran las que cargaban con todo este peso de, bueno, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros, con nuestros colaboradores y con nuestra empresa? Entonces, ¿cuál es la gran respuesta que se planteó en casi el 60% de las empresas que se han digitalizado versus el 20% que lo hacía antes de la pandemia? Esta respuesta recae en lo que es la tecnología y es lo que hoy nos está convocando a todos hoy en día. Hablando un poco de lo que es la tecnología en sí, nosotros hoy en día podemos hablar del surgimiento de la tecnología a partir de lo que fue en los 2000 las intranet que se utilizaban en recursos humanos. Hasta entonces eran herramientas que nosotros usábamos para reducir la cantidad de trabajo que tenían que realizar los profesionales de recursos humanos y teníamos herramientas muy, muy, muy limitadas. Recordando, por ejemplo, a principios de los 2000 se empezaban a hacer muy populares las intranets en las empresas, que seguramente muchos conocerán, habrán escuchado nombrar, y que permitían un flujo de información unidireccional, es decir, desde recursos humanos hasta el resto de la empresa, y era meramente informativo. Se actualizaban las políticas de la compañía, documentos importantes, se transmitían las noticias entre departamentos, pero poco a poco, a medida que fue surgiendo la nube, la tecnología empezó a evolucionar a nuevas tareas de recursos humanos. Y esto permitió hacer la información que se hacía el envío de manera unidireccional, hacerlo un poco más accesible y bidireccional. O sea, empezaron a surgir herramientas que permitían la comunicación entre las áreas y que fuera de insumo también para que el empleado pudiera incorporar información propia al área de recursos humanos y que recursos humanos sirviera esta información de insumo. Entonces ya comprobar las vacaciones, solicitar permisos, actualizar la información personal de cada uno de los colaboradores, empezaba a ser más simple con el almacenamiento en Internet. Entonces, acá nosotros tenemos por un lado intranet, por otro lado la nube, y estamos viendo un cambio. ¿Y cómo impacta esto en el área de recursos humanos y en la gestión de personas? En la palabra remoto, nosotros empezamos a tener un envío de información, un flujo de información remoto que antes no existía. O sea, pasamos de la vieja cartelera, que era 100% física, a nosotros empezar a incorporar información en la nube y a funcionar como empresa y como área de manera remota. Y ahí vemos cómo se empieza a gestionar un cambio hasta el día de hoy, donde existen miles y miles y miles de herramientas a disposición de las áreas de recursos humanos. Entonces, en resumen, vemos un pasaje de un área meramente burocrática a hoy en día trabajar de manera remota, con nóminas globales y que no solamente se encarga de requisitos legales, sino que también de incorporar información, recibir información, hacer uso de esta data y de aplicarla a la toma de decisiones en recursos humanos. Ahora, nos gustaría hacer a nosotros desde Couponstar un resumen de cómo impactó la pandemia, que fue este gran punto de inflexión, sin dudas, dentro de recursos humanos. Si bien nosotros veíamos que la tecnología venía impactando en las labores de recursos humanos en las empresas, hubo un punto de inflexión que llegó para revolucionar la forma en que se administran y gestionan las empresas, y no en un único sentido de organización de la información como veníamos viendo antes, sino que ahora lo que nosotros hacemos con la tecnología es instrumentalizarla para tres cosas muy importantes. Por un lado,
el proceso de atracción, el proceso de gestión y, por otro lado, el proceso de retención de las personas. Hoy en día ya no es uso las tecnologías de recursos humanos de manera informacional, bidireccional, para recibir información, para tomar decisiones, sino que también nosotros la vamos a usar para gestionar y retener el talento en sí, que eso es lo que nosotros en CuponStar tenemos como lema todos los días. Ahora, si tuviéramos que reducir el impacto, resumir de la pandemia en recursos humanos, nosotros elegimos 3 puntos que nos parecen sumamente centrales para explicar un poco qué fue lo que pasó con recursos humanos en este contexto. Por un lado, el departamento tuvo que reposicionarse, o sea, hubo un pasaje de un sector meramente administrativo, comparable hoy en día con el sector de contaduría, a un nuevo rol en el cual recursos humanos tuvo que garantizar el normal funcionamiento de las organizaciones y potenciar sus resultados en un contexto 100% remoto. Entonces tuvieron que hacer frente de forma inmediata a muchos cambios, como por ejemplo el teletrabajo masivo o retener al empleado frente a un mercado competitivo en el cual no paraban de surgir nuevas compañías, nuevas startups que se gestionaban de manera 100% remota. Y hoy en día vemos que surgen todos los días compañías nuevas y hay una guerra del talento en el cual el otro día estamos en una presentación, por ejemplo, con la compañía Pedido Ya, y Pedido Ya hablaba sobre competidores del talento. Competidores del talento que son las empresas luchando entre sí, de manera simbólica, obviamente, por el empleado, por el talento, por quién es la mejor persona para ocupar el mejor rol dentro de mi compañía. Entonces, acá estamos viendo un nuevo contexto en el cual recursos humanos empieza a ser protagonista y a interactuar con todas las áreas. No solamente interactúa con el área de contaduría, por ejemplo, sino que hoy está interactuando con el área de ventas, con el área de marketing, con las áreas de comunicaciones, porque yo necesito mostrar cuál es mi marca empleadora, cuál es mi propuesta de valor como compañía. Y por otro lado, además, donde las empresas habían ya adoptado la digitalización previa a la pandemia y los equipos ya funcionaban en un entorno digital, por ejemplo, usando apps mobile, big data, herramientas colaborativas o incluso gamificación, se comenzó también a utilizar la tecnología y a potenciar para poder reducir costos y burocracia y mejorar la productividad en un contexto obviamente 100% digital. Ahí iríamos al segundo punto, que es el auge en la digitalización de los recursos humanos. Hoy vemos que no vale la pena contar con muchos sistemas de información y archivos en papel, viejas carteleras o intranets, sino que existen numerosas herramientas que nosotros podemos utilizar y que ya las vamos a ver dentro de poquito en la presentación, para poder comprimir toda esa información, hacerla más asequible y que todas las áreas de la compañía tengan acceso. Como les decía, en números, un 25,8% de las empresas ya se estaba digitalizando antes de la pandemia, pero bueno, a partir de 2020, el 60% ha visto impactada el área de recursos humanos con el uso de tecnología. O sea, vemos una diferencia de un poco menos de un 40% en la cantidad de compañías que se han digitalizado. Ahí vemos, bueno, una brecha muy importante que existía y que se ha visto explotada en este momento. Hoy en día vemos como imperativo contar dentro de recursos humanos con únicas plataformas que contengan todos los datos relacionados con los empleados y que proporcionen también información, o sea, poder tomar data sobre los colaboradores, qué es lo que piden los colaboradores, sobre rotación, sobre nivel de satisfacción de los colaboradores y a partir de ahí tomar decisiones estratégicas de negocio. Entonces, recursos humanos, nosotros creemos desde CuponStar que tiene que contar con herramientas y disponer de información precisa y actualizada para tomar decisiones claves dentro del área y que van a ayudar de insumo a las demás áreas de la compañía. Y por último, que está muy ligado, el tema de la agilidad. Hoy en día estamos viendo cambios vertiginosos. Vemos compañías que crecen, que desarrollan nuevos productos, nuevas áreas. Entonces, el área de recursos humanos se ha vuelto ágil mediante la digitalización. Hoy en día vivimos en entornos ágiles, dinámicos y tenemos que responder rápidamente desde recursos humanos para poder tomar decisiones de las cuales dependen el resto del funcionamiento de la compañía. Desde lo más simple hasta decir, bueno,
estamos operando de manera 100% remoto o 100% presencial, o contratamos personal no ya local, sino dentro de otros continentes, por ejemplo. Tenemos que tener nosotros desde recursos humanos agilidad de respuesta frente a los cambios que vamos viendo, y además, bueno, nosotros desde recursos humanos saber potenciar a las demás áreas de las compañías y saber escuchar, bueno, cuáles son las necesidades. Si desde el área de ventas necesitan incorporar personal remoto, bueno, desde recursos humanos nosotros cómo vamos a gestionar nuestra propuesta de valor para el empleado que tiene otro people journey, que tiene otras necesidades, que vive en un contexto totalmente distinto al que quizás podríamos tener, que es homogéneo a nivel regional o local. Entonces, bueno, estos son los 3 puntos que para nosotros ha tenido impacto la pandemia y que han sido consecuentes con este punto de inflexión que hemos vivido todos. Entonces, nosotros desde Couponstar nos pusimos a pensar, bueno, ¿cuál es el nuevo paradigma que nosotros estamos viendo dentro de recursos humanos? ¿Qué es lo que nosotros percibimos que está sucediendo en el mercado? Y hablando también con muchos clientes que nosotros tenemos, con las áreas de recursos humanos, con los encuentros que hemos coordinado con distintas temáticas, webinars, congresos, donde hemos asistido, hemos visto 2 aristas. Por un lado, la tecnología, y por otro lado, la People Experience, o EX, que le dicen muchos, y que configuran un nuevo mundo dentro de recursos humanos en los cuales estos 2 elementos están extremadamente unidos, casi que ni siquiera se pueden dividir. Entonces, nosotros lo vemos como una cadena, ¿no? Tecnología para potenciar la experiencia del colaborador, y el colaborador también tiene que estar en esta experiencia desde que comienza a trabajar en la compañía hasta que termina su pasaje, sí o sí potenciado, y debe emplear tecnología. Entonces, frente a este paradigma en el cual vemos estos 2 puntos, nosotros planteamos que hoy vivimos en una nueva realidad que implica no solamente manejar nuevos modelos de trabajo, sino también estos nuevos modelos de trabajo 100% digitales, empezar a unirnos un poco con lo que son beneficios, cultura, comunicación, nuevas skills que necesitamos en los colaboradores. Todo esto porque existe un mercado, como les decía, sumamente competitivo. Pero nosotros tenemos que entender que usar tecnología no quiere decir dejar de tomar a las personas como el centro de la estrategia. Nosotros nunca tenemos que perder la humanidad frente a recursos humanos. Creo que eso es lo que caracteriza específicamente al área. Nosotros estamos en contacto con personas que tienen distintas prioridades, distintas vidas, y como les decía, usemos la tecnología no para deshumanizar, para ser ajena a recursos humanos, sino para potenciar específicamente. Bueno, yo estoy en un área de mi vida, en un momento de mi vida en el cual necesito beneficios que para mí me garanticen, por ejemplo, flexibilidad o licencias extendidas por maternidad o paternidad, o yo necesito, por ejemplo, un programa de capacitaciones o de becas porque estoy en edad universitaria. Bueno, de recursos humanos, ¿cómo podemos hacer una propuesta de valor en el cual yo le brinde a mis colaboradores que están, por ejemplo, en edad universitaria o que están en un momento de la vida en el cual están formando su familia, una propuesta de valor que ellos puedan aprovechar, que les resulte sumamente provechosa y que no sea una propuesta vacía en el cual yo te ofrezco, bueno, algo estándar para vos, te ofrezco algunos descuentos, te ofrezco una membresía en un gimnasio, sino que te estoy ofreciendo una licencia extendida, te estoy ofreciendo flexibilidad de que vos puedas trabajar desde tu hogar, te estoy brindando todas las herramientas necesarias para que vos lo puedas hacer, y así atender 100% a la etapa en la cual está el colaborador dentro de la experiencia. Perdón por el sonido de fondo, cosas que tiene el home office. Bien, bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es el desafío dentro de recursos humanos? Como les decía, potenciar lo que es tecnología, experiencia del colaborador y también las personas en el centro de la estrategia. Sin perder humanidad, usar la tecnología para potenciar. Entonces, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo hago yo para poder, justamente, como les decía, unir tecnología
people experience y bienestar del colaborador sin perder humanidad. O sea, yo te estoy contando toda esta historia, pero ustedes dentro de recursos humanos o dentro de las compañías quieren saber, bueno, ¿cómo hago yo para unir todo esto y poder emplear realmente herramientas que a mí me resulten útiles o tener un plan de acción dentro de recursos humanos para yo como compañía poder tener por lo menos alguna idea de qué implementar, de qué acciones a seguir dentro de mi empresa? Entonces, acá vemos dos grandes desafíos. Como les decía, trabajar con tecnología en el día a día y, por otro lado, crear, gestionar y mejorar la experiencia del colaborador a través de ella. Entonces, en principio, ¿cómo trabajo la tecnología día a día y por qué utilizar tecnología en recursos humanos? Por un lado, nosotros tenemos que ver, como les decía, la tecnología como fuente de soluciones para optimizar procesos en el área, ¿sí? Empecemos a ver la tecnología no ya como un enemigo ni como una herramienta simplemente informativa, como les decía, como en los 2000 era una herramienta simplemente de carga de información, sino como verla como fuente de soluciones para optimizar procesos en el área. Entonces, ¿qué nos permite la tecnología ser una herramienta y una aliada al momento de llevar a cabo la gestión de recursos humanos, favoreciendo lo que es la integración y la flexibilidad? A ver, vamos a ejemplos concretos. Antes la documentación de los nuevos empleados pasaba la mitad del tiempo enterrada bajo millones de papeleos y recursos humanos tenía que introducir manualmente la información en el software apropiado. Hoy en día las personas que forman parte de su equipo envían la documentación de incorporación incluso mucho antes de su fecha de inicio y la tenemos en tiempo real. Nosotros podemos cargar esa información en sistemas, en herramientas de gestión y poder tener ya la información del empleado e incorporarlo a la nómina, incluso de manera 100% remota. Antes todo un departamento se encargaba de la gestión de la nómina y hoy en día tenemos software de gestión de nómina que se integra con recursos humanos e incluso con beneficios, lo cual está integrando, por un lado, la información de la persona que se incorpora a la organización, como también los beneficios y que antes, bueno, los equipos tenían que incorporar manualmente las horas de los empleados, las deducciones de beneficios, antes incluso de procesar la nómina. Se imprimían talones de pagos y se distribuían a mano. O sea, imagínense toda la burocracia que era. Y hoy en día tenemos plataformas todo en uno, que ya vamos a ver algunas de ellas, algunos ejemplos nada más para que sepan. Y hoy podemos gestionar el tiempo, los beneficios, las nóminas, la incorporación de datos en un solo lugar. Y si bien es un proceso que muchas veces es complejo, requerimos 1 o 2 profesionales y con un software de gestión de nómina y de beneficios podemos incorporar todos los datos de la compañía en un solo lugar. Entonces vemos cómo desde contratar al empleado y almacenar la información, nosotros tenemos tecnologías para eso. Y bueno, para que entiendan un poco el impacto que tiene poder gestionar de manera simple a través de un software de nómina, por ejemplo, el 66% de las empresas que han implementado software en reclutamiento e incorporación de nómina de empleados han demostrado un mayor rendimiento que aquellas que no lo han hecho. Esto es un estudio que hizo IBM, del Institute for Business Value de IBM, y que, bueno, justamente habla casi un 70% de la mejora en la productividad dentro del área de recursos humanos cuando se incorporan este tipo de software. Entonces, simples palabras, desde poder incorporar un nuevo empleado, las tecnologías para recursos humanos han permitido automatizar tareas que eran repetitivas y que eran tediosas dentro de recursos humanos. ¿Cómo se llaman estas nuevas tecnologías? Como les decía, algunos software de nóminas o software de beneficios. Nosotros lo llamamos como HR Tech, que significa nada más ni nada menos que gestión del talento humano a través de tecnología. Y en este sentido podemos encontrar, pero soluciones infinitas dentro de lo que es la digitalización. Acá, por ejemplo, yo les puse simplemente algunas de las más conocidas. Tenemos plataformas de employer branding, de evaluación de competencias, de evaluación de performance, de analytics, de gamificación incluso, de payroll. O sea, fíjense la cantidad de herramientas que nosotros podemos usar para poder agilizar los procesos
dentro de recursos humanos, desde Jira, que probablemente muchos los conocerán, o Glassdoor para Employer Branding, para mostrar, bueno, cómo es trabajar en mi compañía, y herramientas incluso de gamificación o herramientas un poco más soft que nos permiten fidelizar al talento. Verán que son miles. Yo les puse a Couponstar en el centro porque nos cuesta mucho encasillar lo que es el producto dentro de una única categoría, porque bueno, ya van a conocer un poquito más de qué es lo que hacemos nosotros, pero yo les decía, tecnología sonaba como muy amplio, como una nube enorme que no terminamos nunca de conocer. Bueno, acá bajamos un poco la realidad, cuáles son las herramientas que pueden usar dentro de las áreas de recursos humanos para poder gestionar el talento y potenciarlo específicamente, desde poder cargar datos hasta poder agilizar procesos dentro de recursos humanos, hasta también motivar al empleado con una plataforma de juego, gamificación, que eso es algo que estamos viendo hoy en día como una tendencia muy creciente. Entonces, yo puedo hacer una evaluación de performance, puedo hacer una evaluación de competencias, puedo reclutar personal, o como les decía, jugar en equipo para motivar a los empleados con herramientas tecnológicas y que son accesibles para todos. Esto es accesible, no es algo que lo tiene que usar un programador o una persona de IT. Estas son herramientas que uno googlea, las descarga, muchas de ellas son gratuitas y las podemos implementar. Ejemplos, Slack. ¿Cuántos de ustedes usan herramientas en sus compañías para comunicarse con el equipo? ¿Cuántos usan herramientas de chat, por ejemplo? Nosotros acá en Couponstar, por ejemplo, usamos la herramienta Slack, que ayuda a unificar la comunicación interna de las empresas. O, por ejemplo, SAP. Hay software que incluyen programas para áreas de negocios centrales como compras, producción, gestión de materiales, ventas, marketing, finanzas y, bueno, recursos humanos también, obviamente. Entonces vemos herramientas más complejas como SAP o como Slack, que uno puede usarlo como WhatsApp, y sirven como reemplazo para poder separar. Incluso hay compañías, clientes que nos mencionaban, mira, nosotros usamos Slack como plataforma de comunicación interna para poder separarlo de WhatsApp y que no esté con WhatsApp todo el día el empleado y se mezcla el chat personal con el profesional. Entonces hay muchas herramientas que nosotros podemos implementar, como les decía. Y no es difícil digitalizarse hoy en día, no es difícil implementar tecnologías, sino que tenemos que empezar a evaluar herramientas, empezar a investigar y cómo estas herramientas nos pueden ayudar en la labor diaria de recursos humanos e implementar soluciones llave en mano para nuestras organizaciones. Ahora, nosotros tenemos, por otro lado, como les decía, más allá de las tecnologías, tenemos que potenciar al colaborador como persona, o sea, poder decir, bueno, esta empresa va a potenciar a el empleado como una persona holística a final de cuentas y no se va a quedar específicamente con los procesos administrativos optimizados y tratando al colaborador como si no fuera una persona, sino como realmente una persona holística integral y que está en distintos momentos de su vida. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero a mí, ¿de qué me sirve potenciar al colaborador o incluso el camino, ¿no?, del empleado desde que ingresa hasta que se retira de la compañía? ¿Por qué? ¿De qué me sirve? ¿Cómo impacta esto en el negocio? Y bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer estudios junto con Qualtrics sobre tendencias de la experiencia del empleado en 2022. Estos son resultados, pero recién salidos del horno, con Qualtrics, que trabaja a manera de consultoría y nos ha traído resultados a nosotros dentro de Couponstar sobre por qué las empresas deberían potenciar la experiencia del colaborador. Así que bueno, acá yo les traje algunos resultados que con Euge vamos a estar mostrándolos, así que yo voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pasar a Euge la palabra, así ella puede continuar con la presentación. Sí me gustaría acá hacer un comentario. Acá, bueno, me están contando, usan Slack, SAP, Book lo conozco, son colegas nuestros, y Book, por ejemplo, dicen, tienen toda la información por colaborador, organigrama, liquidaciones de sueldos, anexos de contrato, documentos digitales. Así que, bueno, ahí vemos un ejemplo súper claro de herramientas que tienen un montón de aristas distintas y que permiten centralizar todo dentro de
la misma plataforma y simplificar una cantidad de procesos enormes. Así que bueno, yo los voy a dejar de compartir, va a pasar Euge a contarles un poco sobre estos resultados de Qualtrics y también contarles un poco también qué es lo que nosotros hacemos de Couponstar y el impacto que ha tenido en algunas de las compañías clientes que nosotros tenemos, que hemos elegido 2 casos de éxito muy puntuales para contar, bueno, cuál es su experiencia con nosotros y específicamente bajar a tierra cómo es el proceso de fidelización, retención del colaborador con empresas que realmente están implementando soluciones digitales en recursos humanos. Para que vean que no queda simplemente en el aire toda la presentación y las ideas sobre digitalización, sino que realmente se puede bajar a la realidad los resultados dentro de las empresas. Connection established.